Bienvenidos una vez Moon S a su refugio favorito para el salseo Moon S picante del mundo del espectáculo, y hoy, como lo prometimos, tenemos el Cafú Copyright hirviendo directamente desde las costas turcas. Ustedes saben que AQ no nos andamos con rodeos y vamos directo al meollo del asunto. Hoy preparen sus palomitas, porque la función Superíndice 3N estuvo a punto de comenzar con un drama que ha superado todas las expectativas, una verdadera telenovela en la vida real protagonizada por dos de los nombres Moon S fulgurantes del firmamento otomano, Demet Özdemir y Can Yaman. Su han leudo bien. La pareja que alguna vez encendió Superíndice 3 la pantalla con su cómica arrolladora en Erkenci Kuay, ahora se encuentra en el ojo del huracán, envuelta en un torbellino de acusaciones y rumores que amenazan con desmoronar sus carreras y reputaciones. Antes de sumergirnos en esta vorágine de controversia, como buenos anfitriones que somos, les recordamos a nuestros queridos Reciu Copyright N llegados que no se olviden de presionar ese botón Superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni una pizca de este jugoso chisme. Y a nuestra fiel comunidad, un abrazo gigante y un agradecimiento infinito por su apoyo incondicional. Ustedes son el motor que impulsa este canal, y sin ustedes, nada de esto será posible. Ahora, sin Moon S dilaciu Superíndice 3N descorramos el telu Superíndice 3N y adentro copyright, monos en este drama turco que tiene a todos al borde del infarto. Como les anticipo copyright al inicio, hoy vamos a diseccionar un escándalo que ha hecho temblar los cimientos del fandom turco. Se trata de una cascada de rumores, filtraciones y acusaciones cruzadas que involucran a Demet Özdemir, nuestra entrau más menos hable Sanem, y al mismísimo Can Yaman, el Galud N de telenovela que ha conquistado corazones en cada rinku Superíndice 3N del planeta. Y ojo, no se trata de chismecitos de pasillo, sino de acusaciones de grueso calibre que, de confirmarse, podrán tener consecuencias devastadoras para ambos actores. El detonante de esta bomba fue una serie de publicaciones incendiarias en las redes sociales, supuestamente originadas en el círculo cercano a Demet Özdemir. Estas publicaciones, que se propagaron como la pu Superíndice 3 Lbora en un reguero seco, insinuaban un comportamiento, digamos, poco caballeroso por parte de Can Yaman durante el rodaje de Erkenci Kuay. Se hablaba de una actitud poco profesional, de desplantes hacia el equipo tu copyright Knico y lo Moon S grave de presuntos comentarios sexistas y misu Superíndice 3 ginos dirigidos hacia Demet. Imaginen el tsunami que desataron estas acusaciones. El fandom, ya de por su apasionado y volátil, se dividió Superíndice 3 en dos bandos irreconciliables. Los Demeters, como Cariu más menos osamente se autodenominan los fans de Demet, alzaron sus voces en defensa de la actriz, exigiendo una explicación Superíndice 3N contundente por parte de Can Yaman y dándole su apoyo incondicional. En la otra trinchera a los Can Yamanistas, muchos de ellos fervientes defensores de su ídolo, negaron categu Superíndice 3 ricamente las acusaciones, tachu, dolas de campau más menos a de difamaciu Superíndice 3N, orquestada para dar más menos ar la imagen del actor. Pero la trama se complicó Superíndice 3 a medida que avanzaban las horas. Nuevas revelaciones emergieron de las profundidades de las redes sociales. Se filtraron supuestos mensajes de texto, capturas de pantalla de conversaciones privadas y hasta audios comprometedores que presuntamente corroboraban las acusaciones iniciales. Si bien la autenticidad de estos materiales sigue siendo objeto de debate y no ha sido verificada por fuentes independientes, su impacto en la opinión Superíndice 3N pública ha sido innegable, sembrando la duda y alimentando la controversia. Y AQ es donde entra en escena Guldem, la figura clave que aún más menos ha de una nueva dimensión Superíndice 3N a este culebro Superíndice 3N. Para aquellos que no es tu copyright N familiarizados con su nombre, Guldem es una reconocida periodista y columnista de espectáculos en Turquía, famosa por su estilo incisivo, su pluma afilada y su valentua para enfrentarse a las celebridades Moon S poderosas del paus. Guldem no se anda con rodeos y no teme decir lo que piensa, lo que la ha convertido en una figura controvertida pero respetada en el mundo del entretenimiento turco. Ante el revuelo mediático que suscitó Superíndice 3 el escándalo, Guldem decidió Superíndice 3 tomar cartas en el asunto. Y no lo hizo con tibieza sino con la contundencia que la caracteriza. Publicó Superíndice 3 una columna en Superiu Superíndice 3 Dico, donde analizaba la situación Superíndice 3N con lupa, sin dejar tutere con cabeza. Criticó Superíndice 3 duramente a Can Yaman por su presunto comportamiento, respaldando las acusaciones de Demet Özdemir y exigiendo una disculpa pública a la actriz y al equipo de producción Superíndice 3N de Erkenci Kuay.
Pero lo muy impactante de la columna de Gulden fue su afirmación superíndice 3N de que no era la primera vez que Kanyaman se veía salpicado por este tipo de polu copyright micas. Según la periodista, ya habían circulado rumores y denuncias similares en el pasado, aunque nunca habían alcanzado la magnitud de este escándalo. Gulden también copyright N arremetió superíndice 3 contra la industria del entretenimiento turca, acusándola de encubrir este tipo de comportamientos y de proteger a las estrellas a costa de la verdad y la justicia. En sus palabras, la industria prefiere mirar hacia otro lado y barrer la basura debajo de la alfombra con tal de no afectar la imagen de sus gallinas de los huevos de oro. La reacción superíndice 3N a la columna de Gulden fue, como era de esperar, explosiva. Sus palabras resonaron con fuerza en la opinión superíndice 3N pública, generando un debate aún de ese acalorado sobre el tema. Muchos elogiaron la valentua de Gulden al denunciar lo que consideraban una injusticia flagrante, mientras que otros la vilipendiaron por, según ellos, atacar a Kanyaman sin contar con pruebas su superíndice 3 lidas y por buscar protagonismo, a costa de la desgracia ajena. Y ahora, la pregunta del millu superíndice 3N, ¿L ha sido la reacción superíndice 3N de Kanyaman ante todo este vendaval de críticas y acusaciones? Pues bien, la respuesta es un silencio ensordecedor. Mis chismosos, tal como lo oyen. A pesar del aluvio superíndice 3N de informaciones, rumores y acusaciones que se han vertido sobre Ucondiéresis Copyright L, el actor ha optado por el mutismo absoluto, sin emitir ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Este silencio, lejos de calmar las aguas, ha exacerbado a UNMUNS la polu copyright mica, dando pie a todo tipo de especulaciones. Algunos interpretan el silencio de Kanyaman como una estrategia para dejar que la tormenta amaine antes de hablar, esperando que el tiempo diluya las acusaciones y que la opinión superíndice 3N pública se olvide del asunto. Otros, cúnicos, creen que su silencio es una cita admisiu superíndice 3N de culpabilidad, argumentando que quien calla, otorga. También copyright N hay quienes sostienen que Kanyaman estuvo preparando una estrategia legal para defenderse de las acusaciones, recopilando pruebas y buscando asesoramiento jurídico para limpiar su nombre y proteger su reputación superíndice 3N. Sea cual sea la razón superíndice 3N de True S de su silencio, lo cierto es que la estrategia de Kanyaman no parece estar funcionando. Su mutismo su superíndice 3 lo ha contribuido a alimentar a UNMUNS la polu copyright mica y a deteriorar su imagen pública. Los fans de Demet se sienten indignados por su falta de respuesta y exigen que el actor du copyright la cara y aclare la situación superíndice 3N. Los fans de Kanyaman por su parte se muestran cada vez más preocupados por el futuro de su ídolo y temen que este escándalo marque un antes y un después copyright en su carrera. En cuanto a Demet Özdemir, la actriz tampoco ha emitido declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, fuentes cercanas a su entorno aseguran que estuvo devastada por la situación superíndice 3N y que se siente traicionada por Kanyaman. Se sabe que su equipo legal estuvo investigando las acusaciones y recabando pruebas para determinar si existen fundamentos para emprender acciones legales contra el actor. Por supuesto, este escándalo ha tenido un impacto devastador en la carrera de ambos actores. La imagen pública de Kanyaman ha sufrido un duro rebu copyright y muchos se preguntan si el actor podrá recuperarse de esta crisis y reconstruir su reputación superíndice 3N. En cuanto a Demet Özdemir, si bien ha recibido un gran apoyo por parte de sus fans, también Copyright N ha tenido que lidiar con críticas y acusaciones de buscar protagonismo a costa de Kanyaman y de victimizarse para obtener beneficios profesionales. Lo que resulta evidente es que este escándalo ha destapado una olla a presión superíndice 3N en la industria del entretenimiento turca, poniendo de manifiesto una serie de problemas estructurales que hasta ahora se mantenían ocultos. Ha sacado a la luz la existencia de presuntos comportamientos sexistas, su superíndice 3 ginos y abusivos, así como la supuesta tendencia a encubrir este tipo de situaciones para proteger a las estrellas y preservar la imagen de la industria. Volviendo a la reacción superíndice 3N de Gulden, es importante más menos hablar que su postura no ha estado exenta de críticas. Algunos la acusan de sensacionalismo y de aprovechar la situación superíndice 3N para aumentar su propia popularidad. Otros la tachan de parcialidad y de no haber investigado a fondo los hechos antes de emitir su opinión superíndice 3N. Incluso hay quienes la acusan de tener una animadversión superíndice 3N personal hacia Kanyaman y de utilizar este escándalo como excusa para atacarlo.
Sin embargo, Guldem ha defendido con vehemencia su derecho a expresar su opinión superíndice 3N sobre un tema de Interu Copyright S público. Argumenta que como periodista y columnista, tiene la responsabilidad de denunciar cualquier tipo de injusticia y de alzar la voz en defensa de las víctimas. Afirma que su objetivo no es hundir a Can Yaman, sino contribuir a crear un ambiente de trabajo mundial seguro y respetuoso para todos los profesionales de la industria del entretenimiento. En medio de este torbellino de acusaciones, desmentidos y especulaciones, es fácil perder de vista lo mundial es importante, el impacto que este escándalo puede tener en las víctimas de acoso y discriminación superíndice 3N. Es fundamental recordar que el acoso y la discriminación superíndice 3N son problemas reales y graves que afectan a personas de todos los subcondiéresis ámbitos de la vida, y que es imprescindible denunciarlos y combatirlos en todas sus formas. Este escándalo nos recuerda la importancia de promover una cultura de respeto y tolerancia en el mundo del trabajo, donde las víctimas se sientan seguras para denunciar cualquier tipo de abuso sin temor a represalias. También Copyright N nos recuerda la necesidad de exigir responsabilidades a aquellos que abusan de su poder y de no tolerar ningún tipo de comportamiento sexista, ni su superíndice 3 gino o discriminatorio. En resumen, el escándalo que involucra a Demet Özdemir, Can Yaman y Guldem es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un reflejo de una serie de problemas sociales y culturales que existen dentro de la industria del entretenimiento turca, y que es fundamental abordar de forma seria y responsable. Este caso deberá servir como un catalizador para promover un cambio cultural en la industria, fomentando una mayor transparencia, responsabilidad y respeto hacia todos los profesionales. Y bien, mis chismosos, hasta aquí nuestro exhaustivo análisis del escándalo de Demet Can Yaman. Como han podido comprobar, se trata de un tema complejo y polifácu copyrightico, que ha generado un intenso debate en la opinión superíndice 3N pública. Desde aquí, seguiremos monitoreando de cerca cualquier novedad que surja al respecto y se las traeremos de inmediato, con nuestro estilo inconfundible y sin pelos en la lengua. Para recapitular brevemente, hemos visto CU superíndice 3 mo unas acusaciones iniciales contra Can Yaman, supuestamente provenientes del entorno cercano a Demet Özdemir, desencadenaron una ola de controversia que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turca. Hemos analizado la reacción superíndice 3N de la periodista Guldem, quien criticó superíndice 3 duramente a Can Yaman y denunció superíndice 3 los presuntos comportamientos sexistas y misu superíndice 3 ginos del actor. Hemos explorado el silencio del actor ante las acusaciones, un silencio que ha contribuido a alimentar a UNMUS la polu copyright mica. Y finalmente hemos reflexionado sobre el impacto de este escándalo en la industria del entretenimiento turca y en la lucha contra el acoso y la discriminación superíndice 3N. Ahora, queremos conocer su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que las acusaciones contra Can Yaman son creíbles? ¿Consideran que Guldem actuó superíndice 3 de forma correcta al denunciar la situación superíndice 3N? ¿Piensan que Can Yaman deberá romper su silencio y dar su versión superíndice 3N de los hechos? Du Copyright lleno sus comentarios aquí abajo, los leemos todos con avidez y nos encanta conocer sus puntos de vista. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con Moon S chismes, Moon S salseo y Moon S noticias jugosas del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Y que el salseo los acompañe más menos